En la continuación de nuestro estudio de la historia de la eclesiología, vamos a entrar en el pensamiento de uno de los personajes más influyentes en la Edad Media. Estamos estudiando la época de la Edad Media y vamos a hablar de Gregorio I. Gregorio I es considerado el primer papa de la Iglesia Católica Romana por el mundo protestante. Claro, los católicos no dirían eso, ellos se remontan a tiempos de Pedro mismo. Pero Gregorio I está ya en el siglo VII. Es importante. Entre la época de Agustín y el tiempo de Gregorio I sucedieron muchos acontecimientos políticos y eclesiásticos que afectaron la historia posterior de la Iglesia. Es muy importante en este periodo el surgimiento de la supremacía del obispo de Roma. Sin embargo, este tema será objeto de análisis en otra sección. Por lo pronto hay que tomar en cuenta esta realidad a la hora de estudiar y tratar de entender el pensamiento eclesiológico de Gregorio I. Ya para el tiempo de Gregorio I, por supuesto, el obispo de Roma ya había agarrado su esplendor, su fuerza, su autoridad. La importancia de Gregorio I se hace sentir especialmente en materia eclesiológica. Es ahí donde más aportó. Él tomó las ideas básicas de Agustín, es un intérprete de Agustín, y de la vieja eclesiología patrística, y las vertió en moldes nuevos, acordes con la nueva época. En ese sentido fue un gran administrador, un gran líder. Él formó una estructura eclesiástica que llegó a ser la Iglesia Católica Romana de la Edad Media. ¿Qué decía él de la naturaleza de la Iglesia? Entendía que la Iglesia era el reino de Dios, el reino del cielo, una, santa y universal, aunque está compuesta de trigo y cizaña, ¿no? La salvación está limitada a la institución donde la unidad del amor existe. Aquí empieza a entenderse ese concepto patrístico de que la salvación, no hay salvación fuera de la Iglesia. Aquí Gregorio lo interpreta, no hay salvación fuera de la Iglesia institucionalmente hablando. Gregorio I extendió grandemente el poder y el prestigio eclesiástico de Roma, aunque nunca tomó para sí el título de papa. Él mismo no lo hizo, pero sí, los demás sí lo hicieron. Con Gregorio I se llegó casi a la identificación plena de la Iglesia con la jerarquía, algo que pasó después. Gregorio enseñaba que la casta sacerdotal es el verdadero y más puro pueblo de Dios. Esta es una de las razones por qué los protestantes presentan a Gregorio I como el primer papa y el verdadero iniciador de la Iglesia Católica Romana. La estructura de la Iglesia, naturaleza, vimos la estructura de la Iglesia. Gregorio es esencialmente un administrador, un buen administrador, quien organizó y dio forma estructurada a la Iglesia. Este elemento administrativo está basado en concepciones teológicas que culminaban en la teoría sacramental de la Iglesia. Entre los temas sobresalientes de esta estructura están los siguientes. La misa es un sacrificio, sí. Gregorio concebía la Eucaristía como una verdadera transustanciación, enfatizando la real alteración de los elementos naturales. Aquí se desarrollan ideas, por ejemplo, se habla de, en este sentido, el sacramento del altar es un sacrificio ofrecido continuamente y le da al sacerdote poder especial que no posee ninguno de los demás creyentes. Empieza aquí una razón teológica para separar a los laicos del clero. También Gregorio inserta el concepto de purgatorio en la teología católica. Hay ideas en los padres apostólicos, en los padres de la Iglesia, incluso en Agustín mismo, hay ideas que dan a entender que hay algo así, aunque nunca nadie lo había desarrollado como una doctrina. Gregorio sí. Gregorio ya lo coloca como una doctrina y lo asocia luego con el sacramento de la penitencia, que hay que hacer algo en favor nuestro y en favor de los que están en el purgatorio. Gregorio incorporó ceremonias, hay
ritualismo y hasta cierto punto superstición. Hay ceremonias rituales en la liturgia católica y enfatizó los milagros. Gregorio es una indicación de la manera en la cual, en medio de un periodo de declinación política e intelectual, la teología de Agustín fue acomodada a la fe popular. Por un lado, dejando de lado los aspectos extremos de esta teología, como la predestinación, por ejemplo, y las doctrinas de la gracia, y por el otro lado, dejando lugar para supersticiones y ritualismo, algo que es característico de la Iglesia Católica posterior. Bueno, el desarrollo de la supremacía del obispo de Roma, el origen del papado. Desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, el origen del papado está intrínsecamente ligado con la estructura sacramental de la soteriología católica. No se trata solamente del surgimiento del puesto de obispo o de la jerarquía episcopal, sino de manera especial del papado, lo que le imprime un carácter tan monárquico a la Iglesia Católica Romana medieval, como era el Imperio Romano en realidad. Una serie de razones que contribuyeron a la supremacía del obispo de Roma. Pero no hay razones teológicas. La interpretación conveniente, por supuesto, de textos bíblicos, como Mateo 16, donde Jesús le pone a Pedro el papel de líder, ¿no? Bueno, el concepto de sucesión apostólica, del que ya los padres hablaban, y el hecho verídico de que durante los primeros 5 siglos de la historia de la Iglesia no surgieron herejías serias, digamos, en Roma, como así pasó en Oriente. Y eso es algo verídico, es algo cierto y algo bueno, pues. Hay razones eclesiásticas. Por lo general, los obispos de Roma eran más ortodoxos y capaces administrativamente hablando. Por lo general, los obispos de Roma hicieron más labor misionera entre los pueblos bárbaros que los patriarcas de Oriente. Esto les dio cierto prestigio y más jurisdicción administrativa, en cierto sentido. Hay razones geográficas, claro, Roma era la capital del Imperio Romano, y ya solo eso le daba importancia. Tanto el tamaño de la ciudad como el tamaño de la iglesia de Roma dieron importancia a su obispo. De las 5 ciudades más importantes desde el punto de vista eclesiástico, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, solamente Roma estaba localizada en la parte occidental del imperio. Por lo tanto, su jurisdicción, digamos, abarcaba más territorio. Razones históricas. Bueno, los martirios de Pedro y Pablo sucedieron, según la tradición, y hay algunas pruebas históricas que sucedieron en Roma. El auge del idioma latín, que a partir del siglo IV empezó a sustituir al griego como el idioma universal. Las invasiones bárbaras y el saqueo de la ciudad de Roma obligaron a los obispos de Roma a realizar labores de ayuda a la población y a tomar medidas de administración civil, haciendo de los obispos de Roma no solamente líderes eclesiásticos, sino también líderes gubernamentales de una Roma que estaba en aprietos. La caída del Imperio Romano de Occidente, y eso sucedió en el año 476, dejó a Roma sin autoridades civiles. La Iglesia y sus obispos asumieron la responsabilidad de gobernar la ciudad. A partir del siglo VII, las invasiones musulmanas debilitaron y casi destruyeron la Iglesia de Oriente, mientras que la de Roma fue fortalecida. Bueno, ahí tenemos las razones del auge del obispo de Roma y vamos a dejar ahí esto para continuar después con otros asuntos relacionados.